Bueno, continuamos entonces. Ayer hemos visto cómo hacer regresiones lineales, hemos visto cómo calcular el coeficiente de determinación y también hemos visto cómo podemos implementar eso en Excel y en Octave, ¿no? Hemos visto qué es lo que sucede detrás. En el fondo estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, donde ese sistema de ecuaciones lo que está haciendo es encontrar la distancia más chiquita, ¿no? Que hay entre mis puntos y una recta. Pero esa distancia que estamos encontrando es tal que agarramos y calculamos esos errores, ¿no? Esas discrepancias que son las distancias verticales, y las restamos de las ordenadas de nuestros puntos, elevamos al cuadrado esa cantidad y sumamos todas esas cantidades, de tal manera que lo que en realidad se obtiene es el mínimo de la suma de los cuadrados de los errores. Y hemos visto que este criterio tiene una cualidad bastante interesante, ¿no? Que nos da una única recta, a diferencia de los otros criterios que nos dan, pues en muchos casos, infinitas rectas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿no? Si el modelo o los datos que estamos midiendo no se comportan de forma lineal, ¿no? O sea, toda la discusión anterior está basada en la observación de que la relación entre dos variables se comporta como una línea recta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es el caso y tenemos un comportamiento que no es lineal? Bueno, la ventaja es que va a haber muchas situaciones en las que si bien nuestra relación entre dos datos no va a ser lineal, podemos aplicar ciertas transformadas que nos van a permitir linearizar una ecuación que no es lineal, de forma tal que vamos a poder aplicar eh, el análisis de mínimos cuadrados y a través de eso obtener una recta de regresión sobre nuestros datos transformados. Ahora, ustedes deben estarse imaginando que ¿por qué tendríamos que molestarnos con agarrar y modificar nuestros datos de forma tal que sea una línea recta para poder hacer regresión lineal de mínimos cuadrados? Y obviamente, no creo que hayan visto eso en estadística con mucho detalle, pues un poquito más avanzado tal vez, si hacen en algún punto de su vida, hacen investigación de algún tipo o deciden hacer una maestría. Em, pues van a aprender en cursos de estadística más avanzados, ¿no? Que hay unas suposiciones detrás de una regresión lineal. Y esas suposiciones hacen que cualquier conclusión que saques a partir de un modelo obtenido con regresión lineal, vamos a decir, solo para simplificar toneladas ingentes de teoría, de que es más robusto. ¿Qué quiere decir eso? Hay métodos para hacer regresiones cuando no tienes una línea, que es obviamente el nombre de regresión no lineal. Pero comparado con la teoría detrás de la regresión lineal, son más, entre comillas, débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes, estadísticamente hablando, están ofreciendo evidencia de un fenómeno, esa evidencia es más fuerte o robusta si es resultado de un proceso de regresión
lineal por mínimos cuadrados o logaritmo de verosimilitud, que obviamente eso no han visto, pero como les digo, si deciden tomar cursos más avanzados de estadística van a aprender. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tratan de publicar esa información, ¿no? Eh, Cuando vayan a ver una regresión que no es lineal versus una regresión lineal, la gente va a saber que es más robusto si es que ha venido de un análisis lineal, ya sea este con mínimos cuadrados o cualquiera otra de las variantes. Y esto es por lo siguiente, porque detrás de una regresión lineal hay algunas suposiciones estadísticas importantes que pueden sonar básicas o elementales u obvias, pero no lo son siempre. Y la primera es que, bueno, para cada valor de X, ¿no? Solo tengo ese valor. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de mi variable X es fijo. Y no es que es un valor que ocurre de manera aleatoria. Y bueno, y por tanto, pues lo conozco sin error. Por ejemplo, digamos que estoy tratando de relacionar el peso de una persona con su edad. Y supongamos que mi variable X es la edad. Entonces, una suposición detrás de mi regresión lineal por mínimos cuadrados es que yo sé la edad sin error y no es un proceso que pasa a la suerte, ¿no? No es que cada vez que le pregunte a Alan cuántos años tiene, bueno, me va a decir 20 y luego va a decir 50 y luego va a decir 13.7, ¿no ve? No, sino es un valor que sé con certeza, que es fijo en el tiempo, ¿no ve? Y que lo puedo conocer sin error, ¿no es cierto? A no ser que le pregunte a Alan cuando tenga 96 años y tal vez la memoria le falla, ¿no? Y puede que me dé con cierto error su edad, ¿no es cierto? Pero la idea es que en la gran mayoría de los casos me va a poder dar su edad sin equivocarse, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las suposiciones que hay detrás cuando estoy haciendo mi regresión lineal. La otra suposición es que los valores y, en este caso el peso, son variables aleatorias, independientes y que tienen una misma varianza. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que el hecho de que pese 40 kilos hoy, ¿no ve? Y que haya pesado, no sé, pues 38, 15 años atrás, ese 40 y ese 38 no están relacionados. O sea, el hecho de que pese 10 años después 40 y 10 años antes 38 no afecta, ¿no? O sea, no es que mi peso de ahora va a influir en el peso de aquí a 20 años, ¿no? Lo que va a influir en mi peso de 20 años van a ser otras cosas, mis hábitos alimenticios, mis hábitos de ejercicio y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con que sean independientes. Ahora, que tengan la misma varianza, quiere decir que bueno, más o menos, que el ámbito en el que pueden darse estos valores de peso son los mismos para cada uno de mis valores X, para cada uno de mis personajes que estoy estudiando, ¿no? Porque todos los cursos, todos los estudiantes de análisis numérico van a tener sus pesos de manera tal que van a variar en un rango que es prácticamente el mismo para toditos, ¿no es cierto? O sea, no vamos a tener en el curso a alguien que pese 500 kilos, por decir, o que pese 2 gramos, ¿no es cierto? Entonces, el rango en el que va a variar nuestros pesos va a ser prácticamente el mismo para todos. Esa vendría a ser la segunda suposición detrás de las regresiones lineales que estábamos haciendo ayer. Y una tercera suposición, son varias, pero vamos a hablar tres, ¿no? Los valores del peso para cada edad están distribuidos según una distribución normal. Y eso es facilito, ¿no? O sea, agarro, si recuerdan de estadística, hago mi diagrama de distribución y ahí puedo ver si es que se forma una campanita, ¿no? O si hago un histograma, ¿no es cierto?
Entonces, ya si se forma una campanita en mi histograma o en mi diagrama de distribución, entonces puedo sospechar que se trata de una distribución normal, ¿no ve? Y es más, hay pruebas estadísticas que nos tal vez hayan visto en estadística, no estoy seguro, pero hay unos procedimientos estadísticos en los que puedes agarrar tus datos y decidir y ver si son o no normales. Entonces, ¿a qué voy? Que estas tres suposiciones, entre otras, hacen que cualquier conclusión, cualquier inferencia que haga a partir de este modelo es más robusta, está respaldada con mucha fuerza por mis datos. Y eso no ocurre con la misma potencia, digamos, cuando uso regresión no lineal. Por eso es que nos tomamos, digamos, el trabajo, la molestia o lo que quieran llamarlo, de intentar siempre que se pueda utilizar este método de regresión lineal porque es más robusto. Ojo, para que eso sea posible, tengo que chequear que estas tres suposiciones se cumplan, ¿no? Si veo que mis datos no se comportan, por ejemplo, de forma normal, entonces como que no es correcto que haga una regresión lineal de mínimos cuadrados, por ejemplo, ¿no es cierto? O que mis variables no sean independientes, sino que una dependa del otro, que por alguna razón mi peso de ahora va a definir el peso de aquí a 2 años, por decir algo. Entonces, si eso fuera verdad, no pudiese utilizar lo que es los análisis de regresión lineal de esta forma que hemos visto. Entonces, obviamente es una forma muy grosera y sintética de resumir todo un curso de estadística avanzada, chicos, pero es algo que tienen que tener en mente cuando estén haciendo esto. Ver que, pucha, si puedo usar regresión lineal, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y tengo que chequear si cumple o no las suposiciones que están detrás. Entonces, es debido a eso que, si bien voy a tener ocasiones en que los modelos no van a ser lineales, voy a intentar como una primera aproximación ver si es que puedo hacerlos lineal, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? Que cada vez que estamos haciendo un análisis de regresión, hemos empezado o hemos hecho en algún punto una inspección visual con un dibujito para ver cómo es que se comportan mis datos, ¿no? Entonces, a través de ese dibujito que hemos intuido hasta ahorita, que un modelo lineal es un buen modelo para mis datos, ¿no es cierto? Pero no siempre puede ser así, ¿no? Entonces, también va a haber muchas ocasiones en que esta relación lineal no va a ser adecuada, ¿no? Si mis puntitos no siguen una distribución lineal, pues por ahí se hace una parábola o un círculo, lo que fuera. Entonces, no sería correcto agarrar y decir que voy a ajustar una línea recta a mis datos, ¿no? Entonces, para nuestra suerte, hay muchos modelos que no son lineales y que pueden servirnos para explicar el comportamiento de nuestras variables. Em, y ese conjunto de funciones es importante, chicos. O sea, no he podido encontrar, pero cuando estaba haciendo el doctorado, mi profe de estadística me pasó un manual donde había como 800 modelos no lineales para escoger. Era una cosa bien loca, digamos, ¿no? O sea, ya debe imaginarse que ha habido gente que ha pensado muchas formas que pueden adoptar los datos y ha ideado un número muy grande de funciones para poder explicarlos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver tres ejemplitos de esas funciones que son, digamos, muy comunes y cuyas ideas que están detrás van a servir para muchas otras funciones. Entonces, el primero de esos modelos es el exponencial, que tiene esta forma, ¿no? Estoy diciendo que mi variable y, ¿no? Va a ser igual a alguna constante alfa 1 por el exponente de otra constante beta 1 por mi variable x.
Entonces, este alfa y beta van a ser constantes que tengo que determinar. En el caso de la regresión lineal, lo que estaba determinando era la intersección con el eje de las ordenadas y la pendiente, ¿no es cierto? A1 y B1 en mi ecuación, ¿no es cierto? O A0, A1 en todo caso. En este caso de regresión no lineal, el libro usa la nomenclatura de letras griegas para denominar las constantes. Entonces dice que esta de acá la llama alfa 1 y la de arriba en el exponente la llama beta 1. Entonces, este modelo, por ejemplo, se usa en distintos campos del ámbito ingenieril y normalmente se usa para caracterizar cantidades que van a aumentar o disminuir en una velocidad que es proporcional a su misma magnitud, ¿no? Y eso va a depender si el parámetro beta 1 es positivo o negativo. Un ejemplo que se ve bastante es el crecimiento poblacional o el decaimiento de radioactivo, de materiales radioactivos. Otro modelo que encontramos bastante en la ingeniería es la ecuación de potencias, que tiene esta forma, ¿no? Donde mi variable y es igual a mi variable x elevada a beta 2 multiplicado por alfa 2. En este modelo, alfa 2 y beta 2 también son coeficientes constantes que tenemos que determinar. Un tercer ejemplo, un tercer modelo es la ecuación de razón de crecimiento. En algunos textos, con más pequeñas variantes, se le conoce como ecuación logística. No se va a ver exactamente igual, pero está dentro del grupo de las funciones logísticas. Entonces tiene esta forma donde mi variable y es igual a pues alfa 3 multiplicado por x y dividido entre beta 3 más x, ¿no? Donde al igual que en los otros casos, pues alfa 3 y beta 3 son las constantes que tengo que determinar. Ahora, este último modelo es adecuado cuando tenemos que describir el crecimiento de una población, cuando esta población tiene algunos aspectos que limitan su crecimiento, ¿no? Si alguna vez hacen análisis demográficos, pues estoy seguro que se van a chocar con estas funciones. Entonces aquí tenemos una gráfica de estas ecuaciones. En la primera tenemos la exponencial, ¿no? En la segunda tenemos la potencial, en el inciso B. En el inciso C tenemos esta logística, ¿no? O de razón de crecimiento, como le llama el libro. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Que estas funciones, que si bien no son lineales, podemos aplicar un cambio de variable y convertirlas con ese cambio de variable a una línea recta. Por ejemplo, en este caso, observamos que si tomamos los logaritmos de la variable y, esta curva se convierte en esta recta, donde la pendiente de esta recta es b beta 1 y la intersección con el eje de las ordenadas es el logaritmo de alfa 1. En el caso del potencial, lo mismo, la pendiente es beta 2 y la intersección es el logaritmo de alfa 2. La diferencia entre estos dos es que este es el logaritmo natural y aquí es el logaritmo base 10. Y en el caso del modelo de razón de crecimiento, también podemos llegar a obtener una ecuación, una recta, expresarla en forma de recta, donde la pendiente va a ser la razón entre beta 3 y alfa 3 y la intersección va a ser el inverso de alfa 3. Noten acá los ejes, ¿no? Aquí estoy graficando el logaritmo base 10 de y el logaritmo base 10 de x. Y aquí estoy graficando el inverso de y el inverso de x. Entonces, estos son los cambios de variables que voy a hacer para que esta ecuación se convierta en una línea recta. Obtengo los valores de la pendiente y la intersección y a partir de esos valores voy hacia atrás y obtengo el valor de beta 2 y alfa 2, que es lo que va a describir y va a definir mi modelo original. ¿No es cierto? Porque lo que me interesa es obtener estos modelos. Pero para poder obtener estos modelos tengo que
primero convertirlos en una línea recta, aplicar el análisis de regresión como he aprendido a estos datos convertidos y luego de obtener los resultados ir hacia atrás para volver a conseguir los parámetros originales. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que hago? Bueno, como hemos visto en los gráficos, son modelos no lineales y bueno, podemos volverlos en líneas o en lineales utilizando transformaciones algebraicas, ¿no es cierto? En el modelo exponencial, que lo tenemos ahí, básicamente agarro y aplico el logaritmo natural y obtengo esta expresión, ¿no es cierto? Aplicando las propiedades de logaritmos. Recuerdo que el logaritmo de la base es igual a 1 siempre, ¿no ve? Entonces obtengo esta expresión, que es una línea recta, ¿no? Esto le puedo llamar y', esto a0 y este a1 y este x, y esto se convierte en una línea recta, ¿no? Como hemos visto en el gráfico anterior. Si en este modelo exponencial grafico el logaritmo de natural de mi variable y contra x, voy a tener una línea recta cuya pendiente va a ser beta 1 y la intersección con el eje de las ordenadas va a ser el logaritmo de alfa 1, que es lo que habíamos visto en el gráfico anterior, ¿no? Este de acá. Estoy graficando el logaritmo de y contra x de tal forma que acá la recta que se forma va a tener un pendiente beta 1 y una intersección con el eje igual a logaritmo de alfa 1. El segundo modelo, el potencial, podemos hacer lo mismo, solo que en este caso vamos a usar el logaritmo de base 10, ¿no es cierto? Y voy a tener esta expresión. Entonces, acá voy a graficar, ucha, ¿qué pasa aquí? No tendría que ser loga, ¿no? Tendría que ser logaritmo. Así. Mm. A ver, un ratito, chicos, lo agregaré eso porque después me voy a olvidar. Y es bastante molestoso. Ya, ya lo hemos encontrado. Entonces, estamos en la 19. Entonces, en la segunda ecuación, usamos logaritmo en base 10. Y bueno, nos damos cuenta que graficando logaritmo de y contra logaritmo de x, vamos a tener como resultado una línea recta cuya pendiente va a ser beta 2 y la intersección con el eje de las ordenadas va a ser el logaritmo de alfa 2. Y para el último modelo, el de razón de crecimiento, que es este de aquí, podemos agarrar e invertirlo y podemos obtener esta expresión. Y a partir de esta expresión podemos observar que si graficamos el inverso de y contra el inverso de x, vamos a obtener una línea recta, cuya pendiente va a ser la relación entre beta 3 y alfa 3, y la intersección con el eje de las ordenadas va a ser igual a el inverso de alfa 3. Entonces, básicamente tenemos que agarrar y transformar nuestras variables, hacer la regresión y luego recalcular hacia atrás los valores de los parámetros originales. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a tratar de ajustar el modelo potencial, ¿no? A estos datitos de aquí. Haremos en Excel, pues. Vamos a ver, es un Excelio. A ver. Ya, entonces ahí tenemos un Excel, ¿no? Para que me sigan, estamos en la página 368.
Estamos haciendo el ejemplo 17,4. Entonces tenemos X y Y. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 0, 5, 1, 7, 3, 4, 5, 7, 8, 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este modelo potencial? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cómo transformamos nuestros datos en una línea recta? Pero antes de hacer todo eso, primero veamos pues cómo se comportan, ¿no?, nuestros datos. Entonces, lo que podemos empezar haciendo es un dibujito. Vamos a agarrar, se va a llamar X y Y, mi dibujito. Los valores de X son estos y los valores de Y son estos. Entonces ahí puedo ver claramente que, bueno, no se comportan necesariamente con una línea recta, ¿no? Entonces aquí vamos a llamarle este es Y y este es X. Entonces, para aplicar el que se llama el modelo potencial, lo que tenemos que hacer es aplicarlo el logaritmo en base 10 a mi variable y y x. Entonces, bueno, en el Excel puedo agarrar, ¿no ve? Y aquí poner logaritmo en escala logarítmica, ¿no ve? Y ver que en efecto se va a comportar como como una recta. Entonces aquí he cambiado la escala de mis ejes, ¿no? Les he puesto ambos en escala logarítmica en base 10 y puedo ver que son una línea recta, ¿no? Pero eso equivale, ¿no?, a hacer lo siguiente. Me creo dos columnitas, log 10, log X. Calculo los logaritmos en base Y, ¿no ve? Entonces agarro, el Excel tiene la función logaritmo en base 10 y calculo. Lo mismo para Y. Creo que aquí lo he invertido, ¿no? Este tendría que ser aquí, este tendría que ser Y. Entonces agarro y copio mi formulita. Entonces agarro y veo si en efecto eso ha logrado que mis datos se hayan hecho pues lineales, ¿no? Entonces me creo otro dibujito aquí. Voy a decir que este es log Y versus log X. ¿Y cuáles son mis valores de X acá? Son estos de aquí. ¿Y cuáles son mis valores de Y acá? Son estos de acá. Y bueno, vamos a hacer este. Y le vamos a llamar esto log Y log X. Entonces, vemos que en efecto se logra eso, ¿no, chicos? Aquí tengo una línea recta, ¿no? Entonces ya sobre estos datos puedo hacer mi regresión lineal sobre estos datos para obtener mi pendiente y mi intersección. Entonces ya saben cómo hacer regresión lineal. Tienen que ser con estos dos. Esta es su variable X y Y, ¿no? Y pueden obtener
la ecuación y el r cuadrado, que son esos dos de ahí. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido con esto? Hemos obtenido la pendiente y la intersección con el eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué sabemos del modelo? Este es que vamos a anotar para que se acuerden, ¿no? La intersección es igual al logaritmo de alfa 2. Y esto es igual a menos 0.3002. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo obtengo alfa 2 de acá? Alfa 2 va a ser el antilogaritmo de eso, ¿no ve? ¿Y cuál es el antilogaritmo de eso? Entonces voy a agarrar alfa 2 va a ser igual a 10 elevado a la menos 0.3002. Ese sería en base 10, el antilogaritmo es 10 elevado al argumento, ¿no? En este caso el argumento es 0.3002. Y el beta 2, ¿a qué es igual? La pendiente es igual a beta 2 en este caso. Y ese es igual a 1.7517. Entonces, estos dos van a hacer que he ido hacia atrás, ¿no ve, chicos? Estoy usando la pendiente y la intersección de este modelo que he obtenido a partir de mis datos transformados y estoy calculando hacia atrás los parámetros originales, que es alfa 2 y beta 2, ¿no ve? Entonces, con esos dos valores, puedo agarrar y escribir mi fórmula original, que va a ser y igual a 0.500956 por x elevado a la 1.7517. Y ese sería mi modelo original, que lo obtengo a partir de este de acá, después de hacer la transformada. ¿No es cierto? Y la ventaja que en Excel ustedes van a poder revisar si están bien. Porque acá puedo agarrar y decir, añadir línea de tendencia y decir que bueno, que me utilice el modelo exponencial y que demuestre la ecuación. Entonces vamos a hacerlo más grande esto. Ah, no, en este caso no es exponencial, estamos usando el potencial, ¿no? Potencial es este. Entonces agarramos, a esto lo vamos a hacer crecer. Y comparamos, ¿no? Ahora vamos a hacer más grande esto. Y comparamos y es lo mismo, ¿no? Este de acá con este de acá. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que hagan esta cuestión en Excel, qué sé yo, ustedes ya van a saber qué es lo que está sucediendo atrás. Lo que está sucediendo atrás es una linearización y a partir de esa linearización se hace una regresión. A partir de los resultados de la regresión se va hacia atrás y se obtiene los parámetros del modelo original. Entonces, de esa forma se procede aquí con esto. De esa forma se puede obtener los resultados de el modelo que nos está pidiendo, en este caso un modelo potencial, ¿no es cierto? Entonces, ahora, lo que tendrían que estarse preguntando es, ahorita, es cómo agarro e implemento estas ideas en el Octave, por decirse. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no vemos cómo hacer en Octave? Pero esto en Excel está más o menos claro o no se ha entendido qué es lo que he hecho. ¿Mm?
Estamos bien, ¿no? Sí, Ya. A ver, vamos a ver cómo hacer esto en Octave para que quede claro. Vamos a compartir aquí. Entonces en Octave es que van a ser los mismos pasos. Bueno, primero, como siempre, vamos a ir definiendo los datos. Entonces, vamos a empezar con mis datos. Mis datos son x igual, tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Ay, se ha colgado mi Octave. ¿Saben? Por alguna razón, mi antivirus piensa que el Octave es un virus y lo bloquea de rato en rato. Y no he podido arreglar con él hasta ahorita, o sea, saber por qué pasa eso, pero bueno. Tengo datos, tengo x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Tengo y que es igual a 0.5, 1.7, 3.4, 5.7, 8.4. No se preocupen de copiar, los voy a poner en la plataforma. Simplemente síganme la lógica, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho en Excel? Primero hemos agarrado y hemos transformado nuestros datos, ¿no? Obviamente, aquí podríamos agarrar y hacer un dibujo, ¿no? Podríamos agarrar simplemente decir X, Y ver cómo están, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que, bueno, no es lineal, sino que tenemos que hacer una transformación y calculamos las transformaciones. O cambio de variables, prefiero. O cambio de variable. Pues voy a trabajar con el logaritmo de x, que lo voy a llamar LX, por llamarle algo. Y recuerdo que estoy haciendo logaritmo en base 10. Reviso la documentación de Octave y me doy cuenta que ese es el nombre de la función para calcular el logaritmo en base 10. Entonces, calculo el logaritmo en base 10 de x. Calculo el logaritmo en base 10 de y. Y luego, ¿qué tengo con esos valores? Lo que tengo que hacer con esos valores es hacer la regresión con los valores transformados. Entonces, ahora, esta regresión pueden usar el algoritmo que han escrito, la funcióncita que han escrito, o aquí para hacerlo rápido vamos a usar la que hemos visto ayer, la que viene con el Octave programado, ¿no? Es decir, el vector P y S, hacer polyfit de mi variable LX, LY de grado 1. En la siguiente clase vamos a ver que con esta misma función puedo ajustar polinomios de grado n. Y ese grado n lo especifico aquí. Como se trata de una línea recta, es un grado 1. Entonces, ya he hecho mi regresión, puedo calcular mi r cuadrado, como hemos visto que se calcula ayer, bueno, anteayer, con esta formulita. Es exactamente la que está en el libro, solo que aquí usamos resultados que me da el Octave para facilitarnos la vida. Y luego, ¿qué es de aquí lo que me interesa? El P y el R cuadrado. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que he obtenido? Solo los parámetros de mi regresión. He obtenido mi intersección y mi pendiente, pero ahí no termina, ¿no? Lo que me interesa a mí son los parámetros de mi función original, de mi función potencial, ¿no? Entonces tengo que obtener hacia atrás, obtener los parámetros de mi modelo original.
Y en este caso el modelo original en el libro lo llama alfa 2, ¿no ve? Alfa 2 a qué va a ser igual al inverso del logaritmo en base 10. El inverso del logaritmo en base 10 o el antilogaritmo de base 10 es 10 elevado, en este caso, a el valor de mi intersección, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mi intersección acá en este modelo? Bueno, reviso la documentación del Octave y bueno, ese valor es el segundo valor de mi vector P, de este de acá que he obtenido acá. Y el beta 2 va a ser el primer valor de mi vector P. No se olviden que acá este vector P es un vector que obtiene la intersección y la pendiente de mi recta de regresión. Entonces, cuando digo P2 aquí, estoy diciendo el segundo valor de este vector. Y aquí estoy diciendo el primer valor de este vector. Luego, ya obtengo los parámetros de mi modelo original y puedo agarrar y hacer un gráfico. Gráfico de mi modelo. ¿Cuál es mi modelo? Lo crearé. Ya hemos aprendido cómo crear funciones anónimas, ¿se acuerdan? Para eso agarro y utilizo arroba. Voy a decir que es una función de x que va a estar dada por alfa 2 por x elevado a beta 2, ¿no? Que es mi modelo. Y luego calculo los valores de mi modelo de y usando mi modelo con la función eval, mi modelo con los valores de x. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando los valores de y para cada x, pero usando mi modelo, ¿no es cierto? Entonces agarro, esto voy a poner punto y coma y voy a graficar estos dos. Voy a graficar mis valores de x y los y's del modelo. Vamos a hacer con líneas. Y solo para comparar, vamos a graficar los puntos originales, pero estos van a estar con crucecita. Solo para ver visualmente cuán bueno es mi ajuste, ¿no? Entonces, con eso ya estamos. Esto lo voy a ocultar para que no se abran muchas ventanas. Ya. ¿Y qué le vamos a llamar a esto? Le llamaremos, a ver, ¿qué sé cuál era este ejemplo? Es el ejemplo 17.4. Entonces lo vamos a llamar 17.4. Cambiar el directorio y vamos a ver los resultados. Resultados es que en este caso se trata de una regresión perfecta. Por eso mi R cuadrado es 1. Y estos son los parámetros alfa 2 y beta 2, que es exactamente lo que hemos obtenido en el Excel, ¿no ve? Estos dos son los parámetros de mi regresión, ¿no es cierto? Y estos son los parámetros de mi modelo que he obtenido a partir de mi regresión. Entonces no se olviden, cuando estamos linealizando son dos pasos. En el primero vuelvo mis datos, los transformo y construyo una recta, hago una regresión sobre esa recta con mis datos transformados, obtengo la intersección con el eje de las ordenadas y la pendiente, ¿no es cierto? La intersección es este valor y la pendiente es este valor. Luego voy hacia atrás y calculo mis parámetros originales de mi modelo. En el caso del potencial se ha utilizado la nomenclatura alfa 2 y beta 2. ¿Lo ve? Ahora veamos el dibujito. Ahora vamos a compartir el dibujito que ha salido. Y van a ver que pues el ajuste es perfecto, ¿no? Si se dan cuenta, las crucecitas están prácticamente sobre la línea, ¿no? Entonces eso nos indica que nuestro modelo es muy bueno. Por eso nuestro R cuadrado nos ha salido 1, ¿no? Entonces,
Obviamente, si usáramos ¿cómo se llama? Cálculos de alta precisión, ¿no? Probablemente ese r cuadrado sea 0.9999999, pero para efectos prácticos vamos a decir que se trata de una regresión perfecta. Entonces, esa es una forma de hacerlo en Excel y de hacerlo en Octave, aprovechando las funciones que ya tenemos, ¿no? Ahora sí, sigamos. Entonces, ya hemos resuelto esto con Excel y Octave. A ver, chicos, distráiganse media horita con esto. Vayan al libro, busquen el ejemplo 17.9 y ajusten también un modelo exponencial en este caso, solo que en vez de decir e elevado a, van a usar 10 elevado a. ¿No ve? Entonces váyanse a la página 367. Ahí tienen la ecuación 17.3 es el modelo exponencial, ¿no? Perdón, en la página 365. Y es la ecuación 17.2. Entonces tenemos que y es igual a alfa 1 por e elevado a la beta 1 por x. Entonces ahí lo que van a cambiar va a ser y igual a alfa 1 por 10 elevado a la beta 1x. Y entonces intenten ajustar esos datitos y vean cómo les va. Estos van a tener este modelito. Le hemos puesto para diferenciar de los demás, le llamo alfa 5, beta 5. Y ya. A ver, intenten, chicos. Yo ahorita les voy a subir el Excel que hemos hecho ahorita desde el ejemplo 17 para que tengan una base. Y ya, pues tómense unos 20 minutitos para hacer eso. Déjame guardarlo y ahorita lo subo a la plataforma. Está el Excel y está el Octave. Entonces, ¿dónde está la plataforma? Está bien, Inge. Está bien, Inge, gracias.